ayudarme para hacer una diferenciación diagnóstica, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ver entonces una radiografía? Vamos a ver de afuera hacia adentro, ¿no? Con respecto a los tejidos blandos, si es que está orientado, de repente al momento de hacer el estudio hay alguna colección o hay un proceso inflamatorio que se puede notar más en los tejidos blandos. Vamos a evaluar el espacio articular, ¿no? Justo veíamos hoy día con sus compañeros ese espacio articular como en algunas zonas puede estar disminuido. El espacio articular puede estar disminuido en artrosis, por ejemplo. La mineralización, a veces ustedes cuando vean algún informe de los radiólogos van a colocar osteoporosis a tal nivel. En realidad la radiografía no es para hacer diagnóstico de osteoporosis. Para hacer diagnóstico de osteoporosis es la densitometría ósea junto con otros factores de riesgo. Pero podemos hablar de la mineralización, ¿no es cierto? La mineralización ósea. Y la alineación, que es importante ver que puede variar, ¿no? Por ejemplo, en artrosis, hoy día vimos una paciente con artrosis de rodillas, ¿no es cierto? ¿Cuál era el problema de la alineación a la inspección que vimos? ¿Qué no? Ya. Entonces, la alineación también lo puede evaluar en la radiografía, ¿no es cierto? Los patrones radiológicos tienen que ver también con el tipo de compromiso, ¿no es cierto? Estamos viendo acá. ¿No? Estamos viendo aquí el tipo de compromiso, ¿no? En la espondilitis anquilosante generalmente es asimétrico o simétrico, puede haber compromiso del tejido blando, puede haber o no disminución de la mineralización, acá lo han condicionado como osteoporosis, va a haber disminución del espacio articular, puede haber anquilosis de la articulación. ¿Qué es la anquilosis? Es cuando ya no hay espacio articular y por lo tanto se pierde la movilidad articular. Puede haber erosiones, puede haber quistes, pero lo más característico a nivel de la espondilitis anquilosante, que pertenece a un grupo grande de enfermedades como las espondilopatías inflamatorias, es la proliferación ósea. Vamos a ver hueso que se forma, ¿no? Con ciertas características, sobre todo en la espondilitis anquilosante. En la artritis reumatoide, como ustedes ya lo han leído, es generalmente simétrica. Generalmente, quiero decir, en su mayoría. Puede haber en algunos casos que el compromiso no sea tan simétrico, ¿no? Con compromiso de tejidos blandos sí, porque la artritis puede producir también compromiso extraarticular. Tendinitis, por ejemplo, de los flexores de la mano, que es muy frecuente, ¿no? Mineralización ósea disminuida, sí, porque dentro de la fisiopatología de la artritis reumatoide tenemos justamente esto, aumento del riesgo de osteoporosis, y es por eso que se forman las erosiones, disminución del espacio articular. La anquilosis puede estar o no presente dependiendo del tiempo de enfermedad y si es que estado en tratamiento. Las erosiones siempre van a estar presentes, pero a diferencia de la espondilitis anquilosante no vamos a ver formaciones óseas. La artritis psoriásica, el síndrome de Reiter, que es un tipo de artritis reactiva, son subgrupos de espondilopatías inflamatorias como la espondilitis anquilosante, ¿no? Entonces, en ellas también puedo observar formaciones óseas. Ellas, digamos, comparten estas características. En el caso de la artritis por gota, no necesariamente simétrica, puede ser simétrica o asimétrica, ¿no? No vamos a ver compromiso de la mineralización en el caso de la artritis gotosa o artritis por gota. Puede haber en ocasiones proliferación, ¿no? Y la artritis séptica, que es más que todo por causa infecciosa, sus características pueden variar. Pero acá lo importante es que en la espondilitis anquilosante se forma, hay proliferación ósea, a diferencia de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es más simétrica que la espondilitis anquilosante. Hablando como espondilitis anquilosante dentro del grupo de las espondilopatías inflamatorias. Y como ustedes ven, en la mayoría hay disminución del espacio articular. Entonces nosotros podemos valorar ciertas regiones en donde podemos encontrar algunas lesiones.
¿no? Vamos a viendo aquí gráficamente algunas zonas de articulares, ¿no? La cápsula articular, el espacio marginal, que es la zona en donde no tenemos, digamos, el límite, donde tenemos el cartílago articular y la zona ósea. Entonces vamos a ver aquí, ¿no?, que las erosiones marginales se van a producir en la zona desnuda de articulación, donde el hueso no está cubierto por cartílago articular, ¿no?, como vemos aquí en ciertas erosiones en las artritis reumatoides, por ejemplo. La deformidad en alas de gaviota, que lo vamos a ver nosotros en ciertas patologías, como en las osteoartritis o artrosis erosivas, la podemos encontrar con ciertas patologías, ¿no? Entonces vamos a hablar nosotros de osteofitos, por ejemplo, en las artritis, perdón, osteoartritis, ¿cierto? No hemos visto imágenes el día de hoy con los chicos, vamos a ir viendo, y podemos ver algunas erosiones centrales, a diferencia de la artritis reumatoide, que es más marginal. En el caso del compromiso de la gota, ¿cierto?, en el compromiso por depósito por microcristales de ácido úrico, puede haber una colección que se llama tofo, que en realidad es una gran cantidad de cristales de ácido úrico y puede producir también erosiones periarticulares, en el caso de la gota. En el caso de la artritis psoriásica, vamos a ver una deformidad en copa de lápiz, como se ve aquí. Son características, recuerden que la artritis psoriásica es un tipo de polipatía inflamatoria, por lo tanto vamos a ver estas formaciones, ¿no? En copa de lápiz vemos este tipo de erosiones, pero también vamos a ver la proliferación, ¿no?, de esta manera, para ver nosotros en una artritis psoriásica. La artritis psoriásica puede estar comprometida en las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales y las distales en algunas ocasiones. Entonces tenemos estas características de las diferentes patologías, ¿no? ¿Dónde vamos a ver entonces generalmente las manifestaciones o estos cambios? En el caso de la artritis reumatoide, interfalángicas proximales y metacarpofalángicas. Además, interfalángicas proximales. Metacarpofalángicas y interfalángicas proximales. Hoy ya lo hemos visto, ¿no?, en una radiografía con los chicos del grupo 4. En el caso del depósito por microcristales, generalmente lo vamos a ver en las metacarpofalángicas. Es lo más frecuente. Y en las artritis psoriásicas podemos observar interfalángicas proximales e interfalángicas distales. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta a veces estas zonas en donde podemos ayudarnos a hacer el diagnóstico. A nivel del carpo, vamos a ver también cambios. En la artritis reumatoide vamos a ver erosiones a nivel del proceso tiroideo-cubital. Hoy día justamente hemos visto una paciente con compromiso de ligamocarpos, y ahí hemos visto que hay compromiso de proceso tiroideo-cubital. En la osteoartritis o en la artrosis vamos a ver también compromiso del carpo, pero generalmente en las articulaciones trapecio-escafoidea, en la primera carpo metacarpiana. Y en los depósitos por cristales de piofosfato vamos a ver que va a predominar este depósito a nivel de la primera fila de los huesos del carpo, ¿no? Algunas características. Las dos patologías que vemos ahí, artritis reumatoide y artritis psoriásica, a veces en la clínica se pueden asemejar, ¿no?, pero la artritis psoriásica tiene algunas características importantes que tienen que saber. Por ejemplo, la formación o la inflamación del hueso en salchicha o fusiforme, ¿no? Artritis psoriásica es una hinchazón del dedo de manera como si fuera un huso, ¿no? Se inflama el dedo así como si fuera un huso, y característica de la artritis psoriásica. No hay cambio en la mineralización ósea, lo que sí ocurre en la artritis reumatoide. Recuerden que la artritis psoriásica está dentro del grupo de las poliopatías inflamatorias, por lo que puede haber proliferación ósea, las erosiones en copa de lápiz, que ya hemos visto en el gráfico, y puede ser bilateral asimétrico. Generalmente en la artritis reumatoide es simétrico bilateral, ¿ya?
¿ya? Y podemos observar también subluxaciones y pérdida de la mineralización, que vamos a ver como aumento de riesgo de osteoporosis, ¿no? Características de la artritis psoriásica que está dentro de las espondilopatías inflamatorias: compromiso generalmente de manos, pies sacroiliacas, ¿no? A nivel de la columna, sobre todo columna lumbar. Y en el caso de la artritis reumatoide vamos a ver compromiso en manos, pies, caderas, columna cervical, hombros, codos, más o menos en ese orden de frecuencia. Vemos ahí algunas características muy parecidas a las que hemos visto en el caso del día de hoy con sus compañeros, en donde vemos acá una subluxación con desviación cubital de los dedos, ¿no? Con compromiso de las cabezas de los metacarpianos, como vemos aquí, hay erosiones en zonas como esta de acá que está la flecha, ¿no? A nivel del carpo también podemos ver ciertos cambios como erosiones, ¿no es cierto? Aquí del hueso navicular, sin cambios en la mineralización. Con respecto a la artrosis erosiva, ¿no? Afecta articulaciones interfalángicas distales en su mayoría. También puede, obviamente, comprometer las proximales, pero vemos aquí que hay un compromiso del espacio, ¿no es cierto?, con la deformidad en gaviota, como ya hemos estado conversando, en las articulaciones interfalángicas distales. Entonces vemos compromiso del espacio articular, ¿no? Formaciones óseas de tipo en ala de gaviota, ¿no? Que nos hablan de artritis erosiva. La artritis erosiva puede afectar interfalángicas distales, interfalángicas proximales. Con respecto a la artritis psoriásica, ya habíamos hablado sobre la hinchazón de las partes blandas, y ahí estamos viendo un gran ejemplo de cómo el dedo está completamente inflamado cuando estamos viendo las partes blandas. Tenemos una mineralización normal, pero también estamos viendo cambios con respecto a erosiones a nivel severo, ¿no? A nivel de las interfalángicas distales. Recuerden que las erosiones pueden comprometerse en artritis psoriásica, interfalángicas distales, interfalángicas proximales, ¿no? Como lo estamos viendo en la figura. Entonces, para recordar, ¿no? En artritis reumatoide vamos a encontrar pérdida de hueso, erosiones y osteopenia yuxtaarticular. La osteopenia yuxtaarticular o periarticular es justamente por el gran, digamos, la artritis no controlada, la gran cantidad de inflamación va a producir aumento de la resolución ósea de ese nivel, y lo vamos a ver como disminución de la mineralización. La osteoartritis añade hueso, por eso vamos a ver osteofitos, ¿no? Y esclerosis subcontracta. La vamos a ver más adelante en otras figuras. Y la artritis psoriásica produce los dos, tanto añade hueso como disminuye un poco con las erosiones. Muy bien, las características a nivel de los compartimentos, según este cuadro, muy importante. Recuerden que la artritis reumatoide es generalmente interfalángicas proximales, eso solamente para que ustedes lo repasen posteriormente. La osteoartritis puede comprometer tanto interfalángicas proximales como distales y metacarpofalángicas. Y todas las artritis que tengan que ver con depósito de microcristales, las metacarpofalángicas y las articulaciones radiocarpianas en su mayoría. Y en las articulaciones del carpo podemos tener en la primera carpo metacarpo. Entonces, para que vean ustedes la evolución, ¿no? En una osteoartritis, por ejemplo, la osteoartritis lamentablemente no tenemos tratamiento para detener el daño, ¿no? Esto tiene que ver con muchos factores genéticos, actividad física, dependiendo obviamente de la zona. Pero si hablamos de rodilla, tiene que ver mucho también con el peso del paciente, ¿no? Vemos cómo avanza hasta la osteoartritis, la artrosis avanza en años, y cómo el espacio articular puede haberse disminuido, ¿no? Acá vemos esas formaciones óseas conocidas como osteofitos. En el caso de la artritis reumatoide,
si nosotros hacemos diagnóstico temprano y iniciamos tratamiento temprano, vamos a permanecer así la articulación, sin daño. Pero si se demora en años, vamos a ver pues, disminuciones del espacio articular con formación de erosiones. Igual que en la artritis psoriásica, ¿no? Acá las erosiones son más fuera de la región articular. También vamos a valorar la parte de las manos, cadera, ¿no? Y la cadera vamos a encontrar en este caso el eje, ¿no? Este eje tenemos que evaluar el eje medial, el eje axial, ¿no? Y este es el superolateral, ¿no? O superior. Son los tres ejes por los cuales la cadera se puede desviar, disminuyendo este espacio articular, ¿no? Entonces vamos a ver superior, región superexterna de la articulación, desplazamiento hacia arriba de la cabeza femoral y hacia afuera en relación a las etapas, ¿no? Como estamos viendo acá. Axial, reducción de espacio articular por igual en todos los sectores, porque se está yendo casi hacia el centro, ¿no? Del acetato, que son las zonas más frecuentes. En el caso de la espondilitis anquilosante, generalmente la migración va a ser axial, ¿no? Y si va a ser axial, va a ser un compromiso casi total de la articulación. En el caso de la artritis reumatoide, también es axial, ¿ya? A diferencia de la osteoartritis, en donde el compromiso es más superior o medial. Entonces, si vemos cuando una articulación está comprometida en toda la extensión y función de este espacio, podemos pensar en espondilitis anquilosante o artritis reumatoide. Pero si vemos que está comprometido más el espacio medial, o sea, más hacia adentro de esta zona de aquí, podemos pensar en osteoartritis, ¿no? Eso es un poco para la diferencia. Artritis reumatoide, ¿no? Disminución hacia la zona axial o hacia la zona superior de la articulación en algunos casos. Puede ser superior o medial, recuerda, cualquiera de los dos. Entonces ahí vemos el compromiso de la cadera con artrosis, ¿no es cierto? Generalmente estamos viendo un estrechamiento superolateral, aquí donde está la mayor cantidad de espacio dividido. Acá vemos todavía el espacio que se mantiene, ¿no es cierto? Acá estamos viendo una radiografía en la cual el espacio articular se mantiene, ¿no es cierto? Y estamos viendo aquí una radiografía en donde puede estar disminuyéndose de manera homogénea, o sea, se está yendo más hacia la parte axial, y eso puede ser por artritis reumatoide. Acá vemos otros tipos de radiografía, como un estrechamiento bilateral simétrico. Vemos ahí casi todo el espacio está disminuido, al igual que en el otro lado, ¿no? Y podemos sospechar, en este caso, de artritis inflamatorias, como espondilitis anquilosante o artritis reumatoide. Entonces, la artritis reumatoide de una espondilitis anquilosante puede comprometer de manera homogénea la región articular, en este caso de las caderas. Con respecto al compromiso sacroiliaco, tienen que recordar que esta articulación, los dos tercios inferiores, solo tiene un recubrimiento sinovial. Entonces, es en donde la zona en donde se va a producir la inflamación. Y la espondiloartritis puede producir erosiones y esclerosis a nivel de las superficies articulares del iliaco y del sacro. ¿Cómo va a ser el compromiso según las patologías? Según la espondilitis anquilosante puede ser bilateral y simétrico en las dos sacroiliacas. En el caso de las artritis psoriásicas y reactivas puede ser compromiso bilateral asimétrico, y en el caso de los compromisos sacroiliaco infeccioso puede ser unilateral, ¿ya? Por lo tanto, si estoy viendo en una sacroiliaca compromiso asimétrico, no es igual en los dos lados, debo sospechar de reactiva o psoriásica. Cuando es simétrico y bilateral, espondilitis anquilosante. Características importantes. Este es un buen resumen con otras enfermedades con respecto al compromiso sacroiliaco. ¿Y por qué te recuerden lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior? Una vista normal de una radiografía anterior-posterior de las sacroiliacas. Hay muchas incidencias especiales para valorar estas dos articulaciones. Y por ejemplo, ahí en la espondilitis anquilosante estamos viendo ya una afectación bilateral simétrica
vemos acá, si nos acercáramos un poquito más, vemos erosiones, ¿no?, concisas a ese nivel de la articulación. Esto produce dolor en puntos sacroiliacos en pacientes con espondilitis anquilosante. Obviamente este paciente no ha recibido ningún tratamiento y es lo que también tenemos que evitar al hacer diagnóstico de espondilitis anquilosante. En el caso de la artritis séptica o artritis infecciosa a nivel sacroiliaco, también puede producir dolor en sacroiliaca, ¿no?, y generalmente es asimétrica dependiendo de la articulación que sea afectada. En las artritis reactivas, también que están dentro del grupo de las espondilitis inflamatorias, pueden ser asimétricas. Vemos aquí más un compromiso a nivel de la sacroiliaca izquierda, ¿no?, en donde hay algunas erosiones y disminución del espacio sacroiliaco. Con respecto a la rodilla, tenemos que evaluar por compartimentos. Tenemos compartimentos mediales, compartimentos externos, compartimento medial, compartimento externo, y el compartimento donde está la rótula, que es la patelofemoral. En medial tenemos el femorotibial interno, el externo, que es el femorotibial externo. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudarme con evaluando estos compartimentos a recordar qué tipo de daño se puede producir? En el caso de la artritis reumatoide, la pérdida va a ser simétrica, es decir, ambos compartimentos, tanto interno como externo, medial como externo, va a producir la disminución del espacio en el caso de la artritis reumatoide. En el caso de la osteoartritis, generalmente es asimétrica, y una de las que más se compromete es el femorotibial interno. Y en el caso del depósito por cristal de pirofosfato, el lugar preferido es el espacio patelofemoral, o la articulación patelofemoral, ¿no? Entonces ahí vemos un resumen con respecto a la parte de compromiso en rodilla, dependiendo de la patología. En el caso de la artritis reumatoide, recuerden que es tanto lateral como medial, ¿no? En la artritis o osteoartritis, más medial, ¿no?, para poder diferenciar artrosis de artritis. Entonces, si yo veo una rodilla comprometida homogéneamente en la parte medial y lateral, puedo sospechar de una artrosis secundaria por artritis reumatoide. Como vemos aquí en la figura, acá está comprometido, este es el espacio, acá cuando vemos femorotibial medial, femorotibial lateral o externo, ¿no? En el caso de la artritis reumatoide es simétrico, los dos lados comprometidos, están disminuidos, ¿ya? Y este es el espacio patelofemoral, en donde se depositan, ¿no?, los cristales de pirofosfato. En la artritis psoriásica podemos observar también proliferación. Recuerden que la artritis psoriásica, dentro de las patologías inflamatorias, puede haber aumento de la parte de la formación ósea, y lo podemos ver a nivel de la patela, ¿no?, de la rodilla. En la osteoartritis, ¿cuál es el compartimento que está mayormente afectado? Medial, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo acá, ¿qué vemos en esta figura? ¿Qué características tiene la osteoartritis? Formación ósea, osteofitos, lo vemos aquí. Acá hay osteofitos. Hay esclerosis subcondral, esto blanquito que ustedes ven aquí, a nivel femorotibial medial, es esclerosis subcondral. Y una disminución más del espacio articular a nivel del espacio femorotibial medial que el lateral, ¿verdad? Entonces, mientras el compromiso sea medial, o femorotibial medial, perdón, puedo sospechar de osteoartritis. A diferencia de la artritis reumatoide, que como ya vimos en la figura anterior, aquí el compromiso es más simétrico tanto en el medial como en el lateral. Si notan la diferencia, ¿verdad? Entonces ya no se van a confundir cuando vean radiografías. Y bueno, los depósitos de cristales de calcio, ¿no?, lo vamos a ver. Depósito, lo que llamamos condrocalcinosis a este nivel, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en pacientes a veces postrados, pacientes posoperados que están días en cama y empiezan con dolor en rodilla. A nivel de la columna,
A nivel de la columna vamos a evaluar siempre ciertas zonas, ¿no? Pueden afectar las articulaciones hipoficiarias, los espacios discales. En el caso de las articulaciones hipoficiarias están más comprometidas en artrosis o osteoartritis, con producción de hueso, lo que llamamos osteofitos, ¿no? A nivel de las artropatías inflamatorias, vamos a ver también cambios erosivos a nivel de las articulaciones apoficiarias, no necesariamente vamos a ver anquilosis, y vamos a ver también estrechamiento de ciertos espacios, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, algunas definiciones que usted tiene que recordar. ¿Qué cosas son los osteofitos? Que son hiperostosis en el lugar de anclaje de las fibras de Charpy. También tenemos los sindesmofitos, que es la osificación de las fibras externas del anillo fibroso. Estos sindesmofitos, que son formaciones óseas, lo vamos a ver más en espondilitis anquilosante y también en artritis psoriásica, pero más conocida como sindesmofito típico. En realidad son dos tipos de sindesmofitos diferentes, pero para que ustedes se acuerden, los sindesmofitos son producción de hueso que van más con las espondilopatías inflamatorias. ¿Cuáles son las espondilopatías inflamatorias, para que se acuerden? Espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva, las asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal. Y hay un grupo más que es no clasificado. ¿Ya? Entonces, los sindesmofitos son características de las espondilitis anquilosante. Vamos a ver ahora algunos casos. Y bueno, también existe la hiperostosis esclerótica difusa hepática, el DISH, que va a producir osificación del disco intervertebral, ¿no? Donde van a observarse en la radiología excrescencias ondulantes, grandes, gruesas, y lo vamos a ver en el lugar. Bueno, estos son cuadros resúmenes para que ustedes lo revisen posteriormente. Ahí vemos tres tipos de artritis inflamatoria: la artritis reumatoide, el síndrome de Rett, que es un tipo de artritis reactiva, y la artritis psoriásica, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de compromiso? Generalmente la artritis reumatoide es solamente articulaciones sinoviales. Las artritis reactivas, generalmente aparte de las articulaciones sinoviales, las entesis. ¿Qué es la entesis? ¿Quién le dice que es la entesis? Porque eso es característica de las espondilopatías inflamatorias, compromiso de las entesis. Y la entesis es el lugar en donde un tendón se une a un hueso. Como por ejemplo el talón de Aquiles. ¿A dónde se une? ¿A qué hueso? Ahí en esa zona de unión es la entesis. ¿Ya? En el codo también hay entesis. En el codo, en el rodillo, toda la zona donde la rodilla también. Toda la zona donde hay un tendón que se une al hueso, a la zona ósea, eso es una entesis. Y las entesitis son características de las espondilopatías inflamatorias. Ahora, eso yo no lo voy a valorar mucho en una radiografía, para eso existe la ecografía. Lo voy a valorar justamente mediante Doppler si ya que hay inflamación a ese nivel. Más que todo eso con este cuadrito para que lo puedan valorar de esa manera. Y cuando acá vemos osteofitos, espondilosis deformante, esto más que todo es artritino, radiografía muestra del disco y los cuerpos vertebrales adyacentes una gran formación, que es el osteofito, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, unido a un osteofito marginal o un no marginal. Este no se está uniendo del todo, este sí se une. ¿Ya? Esto es espondilosis o artrosis. Sindesmofitos en espondilitis anquilosante. ¿Ya? Esto es una vista lateral donde vemos osteofitos a nivel de vértebras lumbares con osificación del anillo fibroso. Recuerden que el sindesmofito es eso, osificación del anillo fibroso y capas profundas del ligamento longitudinal anterior. Por eso lo vemos en línea, casi como si fuera una sola línea entre la vértebra y el disco, lo ven ustedes. Es muy diferente que un osteofito. ¿Ya? Es diferente. Y tenemos también
algunos fitos que se forman a nivel paraespinal, ¿no? En algunos casos, dentro de también la formaciones en grupo invasiones. Y tenemos la osificación ondulante que hemos estado hablando en DISH, ¿no? En DISH, que vamos a ver con osificación a nivel de fitos paraespinales, y lo vamos a ver de esta manera. Todos estos son osteofitos paraespinales, algunos son muy gruesos, algunos no son tan gruesos, y esto puede comprometer toda la columna en realidad, no solamente la parte lumbar. Muy bien, entonces recuerden que para